Estamos de regreso platicando con el psicoterapeuta René Fajardo y quiero preguntarte, René, las enfermedades mentales no distinguen clase social, no distinguen edad. Hablabas de los niños antes de ir a la pausa comercial. ¿Cuál es el indicador más claro de que alguien está ya pasando de la normalidad a tener un trastorno mental? Bueno, mira, acá si nos vemos muy técnicos te diría, tiene que ver con tiempo y tiene que ver con sintomatología. Para poderlo diagnosticar propiamente, entonces, pues, según el modelo que utilicemos, si utilizamos el CIE-11 o si utilizamos el DSM-5, hablaríamos de algún par de diferencias pequeñas, pero tiene que ver con tiempo y con sintomatología. Podríamos decir que de manera natural nos vamos a enfrentar en la vida a situaciones que no están programadas y que nos van a trastornar. Sin embargo, cuando hablamos de una enfermedad mental, hablamos ya de que no se van a solucionar ni con el tiempo, ni con las condiciones de regresar a la cotidianidad en la que estábamos. Entonces, de ahí viene propiamente la palabra, decimos, esta persona ya padece un trastorno, tiene un trastorno. Entonces, va a ser muy variable, porque de verdad son múltiples los trastornos mentales. El DSM-5 es así de grueso. Claro, no podríamos clasificarlo ahorita. No quisiera decir un dato que haga que la gente se asuste. Yo lo pondría distinto, lo invitaría a las personas que si consideran que esto que están viviendo en este momento de su vida va más allá de una tristeza que están viviendo, ya murió un familiar, ya pasó un periodo más o menos esperado de duelo y siguen dándose cuenta que están padeciendo problemas de sueño, insomnio, problemas de alimentación, en general, según el trastorno que hablemos obviamente, pero de los trastornos que más nos preocupan son aquellos que nos incapacitan, Gaby. Así es. Que ese es uno de los temas fundamentales cuando hablamos de trastornos mentales. Los trastornos mentales nos deben de preocupar y ocupar bastante a las economías de los países y a los sectores de salud, porque son uno de los principales temas de incapacidad, por un lado, y también de disminución de la calidad de vida y, lo que es peor aún, de mortalidad. Por darte un dato así bien específico, se habla que un trastorno mental no atendido adecuadamente puede disminuir de 10 hasta 30 años de vida de lo esperado. Entonces, estamos hablando de un impacto, además de vida, económico. Y mermar la calidad de esos años, tremendamente. Por supuesto. ¿Hay indicadores generales, René? Porque escuchándote me remonté al DSM-5, que es el Manual de Psicodiagnóstico Universal, para poder, con sobriedad y en apego a un fundamento realmente científico, emitir un diagnóstico como profesional de la salud mental. Pero es según el tipo de diagnóstico. Ahorita las características que dabas, el trastorno del sueño, trastornos alimenticios, todo esto tiene que ver mucho con enfermedades relacionadas con la tendencia depresiva. Pero hay otras que son los brotes psicóticos. ¿Hay un síntoma que pudiéramos decir, este es un síntoma universal? No sé, me viene a la mente el pensar, alteración en la dinámica normal de vida, ¿no? Una alteración, y tú hablabas del factor tiempo, una alteración ya sostenida por cierto tiempo. Te digo, Gaby, si algo me ha enseñado estos años de psicoterapeuta, que ya son bastantes, estamos cerca de cumplir los 21 años haciendo ese trabajo. Toda tu vida. Ya, toda mi vida profesional. Yo prefería decirle a la gente que confíen en su propia información que le da su cuerpo, ¿no? Sí. Hablábamos hoy en la mañana con nuestro médico que trabajamos en nuestra unidad, decía, hay que hacerle caso, hay que escuchar a nuestro cuerpo, porque eso de verdad, nuestro cuerpo nos va dando señales de que algo no está funcionando. En temas más simples diría de estrés. Si te encuentras muy estresado, el estrés es una respuesta del cuerpo que debería desaparecer en muy corto tiempo. Si tienes una serie de indicadores que te hacen saber que estás estresado y llevas días, meses con esto, no es normal. No me gustaría dar uno solo porque de verdad te digo, creo que podríamos dar una lectura que no me gustaría dar. Justo claro. Decimos en el trabajo profesional, Gaby, que es el estándar de oro que tenemos para hacer una buena investigación es la historia clínica.
Entonces, no basta ni siquiera con que tengamos como ciertos indicadores del DSM-5, CIE-11, tenemos que ir más allá porque justo la investigación que vamos metiéndonos a profundidad en la propia historia del paciente es la que nos permite hacer un verdadero diagnóstico para no confundirlo, o le llamamos a esto un diagnóstico diferencial, para no confundirlo con la sintomatología que se pudiera parecer a otro. Entonces, me gustaría solo dejar, sé que las personas que hoy nos ven y nos escuchan, algunos se estarán preguntando, lo que me está sucediendo ya será un trastorno. Creo que ya solo preguntártelo es un buen dato de que a lo mejor las cosas no andan bien, y de verdad que el Estado cuenta con lugares extraordinarios donde los podemos recibir, donde los podemos evaluar, y también hay, por supuesto, que están las áreas privadas, ¿verdad? Pero sé que Aguascalientes es uno de los estados con mayor número per cápita de psicólogos en cuanto a su población, entonces pues creo que hay muchos lugares a donde acudir con profesionales para poder discernir si lo que estoy viviendo solo es un episodio, si solo es una parte de una pequeña sintomatología o verdaderamente estoy presentando un trastorno. 2 veces, y qué bueno que lo hiciste así, mencionaste la palabra profesionales. ¿Con quién acudir, René? Ante la duda, ¿con quién acudir? Ya bien lo dices y eso es garantía absoluta, a las instituciones. Pero si vas a irte por el plano de lo privado, a un especialista particular, tener mucho cuidado de no caer con estos ocurrentes que tomaron un curso de fin de semana de superación personal y ya se dicen acompañantes. Mira, haces una pregunta maravillosa, Gaby, porque yo creo que tú sabes, como psicóloga que también eres terapeuta, hay muchas ramas de la psicología que se han peleado entre sí y no llegan a ningún acuerdo. Yo digo algo que es para mí muy básico, cuando me pregunta la gente así de manera general, que no conoce el tema, me dice, oye, ¿quién es un profesional? Y le digo, un profesional es aquel que no descalifica. Un profesional es aquel que tiene una propuesta en plan de acción. Es decir, no solo te va a escuchar, el acompañamiento es parte de un proceso activo. Es importantísimo, pero solo es el inicio. En un trastorno mental el acompañamiento solo es el inicio. Si no sabes cuál es el plan, si no tienes guías clínicas, si no sabes diagnosticar, pues realmente no vas a apoyar. Abordaje terapéutico. No lo vas a lograr. Por esa razón yo diría que como una persona que no tiene educación en estas áreas, obviamente cómo va a discernir si su profesional que tiene frente a él de verdad es un profesional o solo ha sido capacitado, como tú dices, en algún cursito así como muy hacia la ligera o muy al vapor. Pues yo le diría, es que un profesional, la gran distancia es que primero se va a centrar en diagnosticar. Yo sigo escuchando muchas ramas de la psicología que dicen el diagnóstico no sirve. Bueno, entiendo que los hayan formado así, pero el diagnóstico es inicial y vital. Si no tienes diagnóstico, no tienes plan. Si no tienes plan, no sabes cuáles son tus objetivos. Si no sabes tus objetivos, no sabes cuándo lograste lo que se supone que vas a lograr en la intervención. Entonces yo diría, pues un buen dato para la gente que no pueda hacer o tener como mucha capacitación en esto y no tendría por qué tenerla, solo saber un poquito, preguntarle a su profesional cuál ha sido su formación. Y les digo yo algo que he visto bien básico es que el que no es profesional empieza descalificando. Voy a dar un dato más específico, se descalifica mucho el área de psiquiatría. Y yo creo que esto es un gravísimo error porque habla de la poca formación y del poco entrenamiento que tienes en el tema. El trastorno mental hoy lo entendemos como una enfermedad multifactorial y por lo tanto tiene que ser atendido multiprofesionalmente. En la consulta es muy habitual que yo le diga a mi gente, necesito que vayas con el nutriólogo, tienes que mejorar tu alimentación, necesito que vayas con el psiquiatra, necesitas tener un plan de medicamentos que te ayuden a una serie de sintomatología. Hay que ir con el ginecólogo en el caso de una dama que requiere otro tipo de tratamiento. Hay que ir con tal especialista. Entonces, con el dentista. Con el dentista. Entonces, el trabajo profesional es multiprofesional. ¿Qué tan cerca estamos, René, de los padecimientos mentales? Porque pudiéramos pensarlo tan ajeno y esa es nuestra tendencia social a decir, no, pues las personas indigentes seguramente tienen un padecimiento mental, pero yo estoy muy lejos de las personas indigentes. Mira, en la encuesta... ¿Qué tan cerca estamos? Hay ahorita de las más actuales publicadas, la encuesta nacional de salud mental que hacen el Hospital de Psiquiatría de Ramón de la Fuente, Ciudad de México, en 2016 tuvo este dato.
prácticamente de entre el 17 y 18% de toda la población de México, o sea, pensemos, de cada 100 mexicanos y mexicanas que somos, 17 o 18 alguna vez en su vida reportaron un trastorno mental. Para que te des una idea. Entonces, estamos hablando de un índice bastante, lo le llamamos una prevalencia bastante alta. Claro. Lo que es muy grave, Gaby, y que aprovechando la pregunta que haces te puedo decir, estamos hablando que de cada 100, 17, 18 lo presentan, pero de esos 17, 18 los dividimos y solo 1 de cada 5 ha recibido tratamiento. De ese tamaño es el problema. Primero no lo identificamos y luego que no lo identificamos no acudimos al tratamiento. Entonces, es que él así es que es su carácter. Así Perdón. es. La prevalencia es alta. Hablando en términos de la OMS, dice, para 2016 también publicó este dato, decía, 450 millones en todo el mundo tienen un trastorno mental, de los cuales 300 millones son depresivos o ansiosos. Entonces estamos hablando de una población inalcanzable prácticamente para el sector salud. Es bastante la prevalencia. Claro, hay artículos en revistas científicas que se atreven a decir que, por ejemplo, Europa está deprimida. Todo ese boom que hubo hasta hace por lo menos 10 años del Prozac. Así es. México, bueno, pues es otro tipo de trastornos, pero hasta dónde estamos dispuestos a aceptarlo, a hacernos a la realidad y hasta dónde a justificar. No, es que él así es. No, es que es bien berrinchudo. No, es que son Mira, sus caprichos. ya que tocas este tema, me gustaría dirigirme a la gente que nos entiende algo que para mí es vital con mi gente cuando estoy ya en consulta y puedo empezar a evaluar que hay muchos más datos que sí nos hablan de que hay un pequeñito trastorno y que generalmente ni son graves y son completamente transitorios y los podemos acompañar en esa transición. Pero lo primerito que me dicen, Gaby, es, oiga, pero no me quiero hacer adicto. Y entonces yo les recuerdo un dato vital de la adicción, que de verdad, al no ser profesionales en esto, entiendo su duda, pero aprovechando este espacio le hago la diferencia a la gente. No conozco una sola persona que tomando medicamento ansiolítico, antidepresivo, para el estado de humor y demás, no conozco a alguien que tiemble, que tenga temblores, que tenga resequedad, que tenga angustia, que tenga ansiedad por tomar el medicamento. Es decir, a este fenómeno le llamamos síndrome de abstinencia o en algunos casos craving, dependiendo de la sintomología que presenten. No conozco ningún paciente con los que he tratado en todo este tiempo que presente ni craving ni este famoso síndrome de abstinencia por tomar su medicamento. Es decir, esto nos da un dato básico de que el medicamento no tiene un impacto como adicción como tal, no genera lo que genera una adicción. Entonces los medicamentos no son adictivos. Vamos a pausa, René, ¿te parece? Y regresamos para retomar el tema. Gracias, claro que sí.